Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y estos son los hechos relevantes de finanzas.com al cierre del 10 de mayo. Inversores, muy bienvenidos. Silvia y yo os estábamos esperando. Bueno, Silvia, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí contigo de nuevo. Además, me encanta que vengas y me encanta que seas la persona que nos ayudará a cerrar el estudio que nos ha acompañado, como sabes, en los últimos 4 años y medio o algo así. Yo he perdido la cuenta. Pues daros la enhorabuena por el cambio, por los 4 años y por seguir haciendo lo que hacéis tan bien como siempre. Nos vamos a las nuevas instalaciones del Grupo de Madrid, donde estaremos trabajando los 40 periodistas que estamos asignados aquí a Madrid y desde donde coordinadamente produciremos finanzas.com y economía digital, y además tendremos unas instalaciones pues que nos permitirá estar todos juntos, esto y no estar subiendo y bajando 4 plantas o 5 plantas para los estudios y estas cosas, aunque debo decir que igual nos ponemos un poco más fofos porque subíamos y bajábamos por las escaleras. Se lleva mucho, la temática de la salud se lleva mucho. ¿Verdad? Mirad, justo mañana sacamos en la versión web de la revista un reportaje que recomiendo ya, porque lo he editado, de cómo la inteligencia artificial abre una oportunidad de negocio de 50.000 millones en la industria de las farmacéuticas. Y todo se basa en la velocidad que imprime la inteligencia artificial a las fases tempranas de desarrollo de los medicamentos. Pero bueno, todo eso hablando de salud. Salud hoy, cuando hablamos de las farmacéuticas convencionales, con todo lo que viene y mirando a futuro, es una temática muy amplia. Por eso ya no hablamos del sector farmacéutico, sino del sector salud, que como tú dices, la innovación tecnológica, la innovación médica, los equipos, los diagnósticos, la investigación del genoma. O sea, al final estamos hablando de unas temáticas mucho más amplias de cómo concebíamos el mundo cuando yo empecé a trabajar en esto hace más de 20 años. Mentira. Ni tú ni yo habíamos nacido. Silvia, espérate que te presente porque desde la última vez tienes novedades, ¿no? Espérate que no... Tengo novedades. Cuéntanoslas porque en la chuleta no me lo han apuntado. Entonces, mira, pues ese es el problema de conocernos personalmente. Me he incorporado a Lombago 10, el banco suizo, como directora de inversiones a llevar el área de carteras y de asesoramiento en el mes de septiembre pasado, y la verdad es que estoy contentísima. Creo que tenemos una oportunidad de negocio muy importante para el mercado español. Es un proyecto muy sólido, muy solvente. Puedo decir a día de hoy que contamos con el ratio de capital más alto de toda Europa, con un 30% de capital, un banco no cotizado y con un compromiso muy grande con el mercado español y con nuestros clientes en España. Y creo que tenemos un proyecto de crecimiento impresionante, con lo cual muy contenta. Silvia, que nos echan de YouTube. Vamos. Hoy hemos estado atentos en la sesión del día. Es curioso porque hasta la media sesión nadie ha movido un euro barra dólar, hasta la inflación de los Estados Unidos, moviéndonos en horquillas del 5%. Pero lo que estamos viendo es que, todavía no hay una visibilidad clara, a pesar de todo, sobre qué va a pasar con los tipos de interés. Sí que es verdad que estamos con el discurso de que la FED entra en pausa, modo pausa, pero el BCE también hoy estamos explicando desde la revista Inversión que al menos la mitad del Consejo de Gobierno es partidario de seguir subiendo los tipos durante más tiempo del previsto. Una exclusiva que, por cierto, está arrasando, con perdón por la expresión, entre nuestra audiencia. ¿Qué visibilidad tenéis vosotros en Lombard sobre los tipos de interés? Y lo que más nos interesa, como sabe Silvia, ¿y qué decisiones estáis tomando en función a esa misma visibilidad? Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante en el proceso desinflacionista y vamos a cierto buen ritmo y ganando visibilidad. Lógicamente, las subidas de tipos de interés tienen su efecto en la inflación, pero también tienen su efecto en el crecimiento, y estamos en una fase donde debemos combinar ambas para llegar a un posicionamiento correcto. Sí que es verdad que desde las primeras bajadas de inflación y hoy probablemente repetiremos con la inflación americana al 5%, es más complicado bajar algunos de esos componentes. Seguimos esperando que la inflación americana finalmente, todo lo que tiene que ver con las rentas del alquiler y de la vivienda, retrocedan algo, donde seguimos viendo avances y, sin embargo, pues hay otra parte de los componentes donde ya hemos recogido unas rebajas fuertes y tenemos mucha visibilidad aquí.
Nosotros pensamos que sí hemos alcanzado la subida de tipos máxima en Estados Unidos, inflaciones del 5, tipos del 5, podemos decir que estamos más o menos balanceados. Eso está haciendo su impacto en el crecimiento. El PIB del primer trimestre ha sido del 1,1%, inferior a lo que se está esperando. Sin embargo, probablemente en la parte europea haya algo más por hacer. Seguimos esperando todavía 25 puntos básicos más. Y bueno, pues serán los datos los que nos vayan confirmando cómo vamos, pero el Banco Central Europeo se enfrenta a un dilema, porque por un lado las inflaciones son superiores y por otro lado el crecimiento también es peor. Quiere decir que el PIB ha crecido al 0,1 este primer trimestre. Por tanto, pues vamos a estar en una fase que decimos los economistas, dependiendo del dato. El mercado está muy optimista pensando que va a haber bajadas de tipos en Estados Unidos. Nosotros en Lombardo 10 pensamos que eso no va a pasar en el corto plazo y que nos vamos a mantener con estos tipos de interés en Estados Unidos y con una subida al menos de 25 puntos básicos, donde probablemente veamos el alto a mediados de junio en la Unión Europea con tipos al 3,5. ¿Qué decisiones estáis tomando con este escenario? Bueno, nosotros recientemente hemos reducido un poquito el riesgo de las carteras, un poco viendo esta desaceleración económica que tenemos en marcha. Hemos cubierto parte de nuestra exposición bursátil o reducido en aquellas carteras pues, que por fiscalidad no puedes hacer derivados, y hemos bajado también nuestra exposición en la parte de hedge fund, que también nos añade pues, una cierta correlación con el mercado. Tenemos una visión constructiva. Quizá en el segmento donde más ponderados estamos hoy es en la parte de renta fija, donde tenemos una apuesta por renta fija corporativa, sobre todo en Europa, porque somos europeos, y bueno, pues rentabilidades del 3,7 aproximadamente de media, nos parece que son un colchón interesante para tener hoy en las carteras, pero también estamos añadiendo bonos de gobierno. Hemos estado comprando recientemente bonos de gobierno y también pensamos que hay otras áreas de oportunidades, especialmente en algunos mercados emergentes que van bastante rezagados, tanto en renta variable como el potencial que nos añaden en algo de exposición en la renta fija. Por tanto, algo más cautos, con una visión constructiva, pensando que vamos avanzando en este escenario, confirmando algunos de estos datos. Nos faltan elementos, los vamos a conocer, como siempre, después, pero nosotros sí que tenemos una visión de que es demasiado pronto como para que los bancos centrales entren en la fase de bajada sin haber confirmado datos como el empleo, que verdaderamente tenemos que ver que las ganancias salariales se moderan algo más. Este desempleo ya ha entrado en una fase más de moderación, el empleo, la creación de empleo, una fase más de moderación en Estados Unidos, pero hasta que no confirmemos algunos elementos pensamos que es demasiado pronto como para pensar que estamos en otro contexto. Ayer, hablando de renta fija, ayer las letras a 6 meses del Tesoro rompieron récord de rendimiento al 3,12%, no recuerdo el resto de decimales. Pero sí que es verdad que es récord. Hablando de deuda gubernamental, ¿crees que está llegando ya al tope y ofrece ya pocas posibilidades para los inversores? ¿De alguna manera está tocando ya techo la deuda gubernamental en la zona del euro? Bueno, efectivamente, los cortos plazos te descuentan ya las subidas, por lo tanto, eso ya está en los precios de mercado, pero a nosotros nos parece que sí que es un buen momento para tomar deuda a más medio plazo, en duraciones de 4 o 5 años, y garantizar una rentabilidad a algo más de tiempo, porque si el siguiente movimiento es de bajadas de tipos de interés, aunque se produzca más hacia el año que viene, como son nuestras previsiones en Lombardo 10, lo que vamos a tener son bajadas de tipos de interés y probablemente una reducción también en la parte larga de la curva, de manera que si no has invertido puedes dejar pasar un poco ese tren. Entonces sí pensamos que es ese momento, y bueno, quizá donde está un poco hoy el tema de interés es en Estados Unidos, porque sí que es verdad que la parte corta de la curva está repuntando mucho en relación a todo este tema de techo de la deuda y si el Tesoro americano va a entrar, ¿no?, en una... la administración americana vamos a entrar, ¿no?, en una situación de impagos, ¿no? Hay grandes episodios en West Wing, sobre esto, y jamás el Tesoro, la administración americana entra en quiebra, salvo alguna hora, me parece que ha sido, ¿no? Ha habido algún caso muy concreto, pero enseguida, evidentemente, como les va el sueldo, ¿no? Porque allí sí que entras en quiebra y no cobras. Entonces ya se ponen enseguida las pilas, ¿no? Bueno, mira, desde 1960 ha habido 78 veces
que se ha subido el listón de deuda, el techo. Se ha aumentado el techo de la deuda. Otra cosa es cómo se produce y cuánta de tensión hay en el mercado, porque tenemos un 2011 no tan reciente donde tuvimos unas correcciones muy importantes en renta variable, aumentos de los diferenciales de crédito muy fuertes y el mercado se puso bastante nervioso y hubo un acuerdo in extremis, ¿no? Entonces, nuestra visión aquí, un poco viendo escenarios, ¿cuál es? O sea, hay un escenario muy poco probable que pasa por seguir aumentando en base a herramientas que hoy existen, que ya sea pues acogerse a la enmienda 14ª de la Constitución, donde tú puedes aumentar esa deuda o emitir lo que son monedas o emitir por encima de la par bonos. A eso le damos poca probabilidad. Pensamos que le damos como un 10%. Del otro 90% pensamos que el 60% va a ser llegar a un acuerdo. Quizá otro 30% puede estar en este lado de aumentarlo temporalmente en junio o septiembre y volver a hablar después. Y damos una probabilidad muy baja que eso se vaya a producir. Nos movemos, si te parece, a renta variable. Ves escenarios más o menos balanceados entre tipos de interés y inflación. En renta variable, no sé si estáis tomando decisiones distintas a las que teníais previstas en los sectores más expuestos a estos tipos de interés, como por ejemplo las tecnológicas. ¿Ha cambiado la hoja de ruta, este balanceo que hemos visto últimamente en vuestras estrategias inversoras? Sí ha cambiado la hoja de ruta a medida que hemos ido conociendo datos, pero quizá no tanto a nivel sectorial o estilos. Lógicamente, a medida que nos acerquemos a ese alza o al máximo de tipos de interés, es más positivo para la bolsa, pero también más positivo para algunos mercados que se han quedado atrás, como son los mercados emergentes. Yeah. Nosotros tenemos una apuesta en Lombard Odier importante por China. En China lo que pasa es que el PIB crece muchísimo y, sin embargo, seguimos a un PER 10, cuando los beneficios pensamos que van a crecer este año a ritmos del 19%, y nos parece que es una oportunidad esta reapertura. Es verdad que el mercado quizá tenemos que avanzar, tenemos que confirmar que el sector inmobiliario termina de hacer ese suelo, que pensamos que podemos estar ahí. Estamos viendo, pues cómo la movilidad ya alcanza los niveles de antes de la pandemia y estamos viendo que el consumo de alguna manera y todo lo que tiene que ver con servicios, hoteles, turismo y esta apertura pues está verdaderamente recuperando. Entonces, sí hemos reforzado nuestras apuestas en este tipo de mercados, en mercados emergentes. También pensamos que hay una oportunidad de valoración, porque verdaderamente cuando uno mira el mercado hoy, no todo está subiendo. O sea, Europa sube mucho, estamos en un momento donde Estados Unidos está haciendo peor, el dólar desde hace tiempo, pues por una vez o desde hace años está afectando negativamente, y verdaderamente ahí sí encontramos oportunidades. Por ejemplo, en el área de las pequeñas compañías, que es un segmento muy olvidado y que tiene un recorrido en cuanto a crecimiento y a comportamiento bursátil importante y que cotizan a descuento respecto a las grandes, pues estamos hablando de PERs de 14 o de 15 veces, cuando estamos hablando de otros mercados 18, pues pensamos y hemos estado añadiendo algunos de estos componentes que tienen algo más de riesgo, que hay que confirmar algunas de las cuestiones que tenemos encima de la mesa, pero que vemos oportunidades. Te preguntaba por las grandes tecnológicas y no me has dicho nada. A ver, pensamos que estamos en un... Te lo comento pero al final, por ejemplo, hay grandes dudas que planean sobre las decisiones que están tomando los inversores. Hemos visto que no paran de despedir a personas, por ejemplo, a profesionales. En 6 meses colocaron las FANG a 30.000 personas en la calle, pero esas 30.000 personas no se han reubicado, al menos de momento. No sé si eso se puede interpretar como una señal de agotamiento del sector. Por eso te preguntaba, unos días después de que, por ejemplo, Apple haya presentado sus cuentas, hayamos leído sus resultados. No, yo creo que aquí estamos en un entorno donde el mercado te está pagando solo en algunos casos. Y creo que las tecnológicas han hecho un ejercicio muy importante de compromiso con el accionista. Entonces, toda esta reestructuración que tiene que ver, pues en un entorno de desaceleración con reducir plantilla, es un ejercicio de compromiso con el accionista y están siendo capaces, en algunos casos, de mantener muchas de las guías
de pasar los precios relativamente bien. En muchos sectores estamos sorprendidos, ¿no?, por la capacidad de pasar los precios al consumidor, y eso está dando lugar a que haya recompras de acciones, y son las compañías que refuerzan su guidance, que recompran acciones o que pasan bien en los precios o que tienen este compromiso de costes, aquellos que se están comportando bien. Y eso tiene que seguir siendo así. Estamos en un momento donde pensamos que hay que ser muy granular respecto a la selección de compañías. Nuestras principales apuestas hoy a nivel sectorial las tenemos en el sector salud, como mencionabas antes, de forma amplia, en el sector del consumo básico, quizá más defensivo, y todavía en el sector financiero, especialmente en el sector financiero europeo, en algunas aseguradoras, en operadores de mercado, y muy selectivos en la parte de tecnología, donde también estamos invertidos, y hay compañías muy buenas, con unos márgenes elevadísimos, que como comentabas, incluso mejoran sus guías, y por tanto pues es un sector muy interesante y que tenderá a comportarse bien a medida que confirmemos esa bajada de tipos de interés. Hoy no es nuestro sector más sobreponderado, pero sí que encontramos oportunidades dentro del sector, y probablemente nuestra visión a futuro pase por incorporar un peso mayor. No quiero dejar de pasar la oportunidad. Cada vez que vienes hablamos siempre del sector inmobiliario. No es extraño porque es de los favoritos entre nuestra audiencia. Pero encontrábamos la semana pasada que la banca europea avisaba de que sus encuestas no apuntan demasiado bien en relación a la demanda futura de hipotecas, precisamente por lo que comentábamos y detallabas, ¿no?, sobre la posibilidad de que los tipos de interés sigan subiendo. Por tanto, empezamos a tener dudas de que los bancos sean capaces de exprimir todo ese diferencial a su favor ahora que tienen con los tipos de interés, más allá de atar en corto la retribución por el ahorro. Cosa que, como sabes, a Lagarde no le gusta ni un pelo. Pero bueno, esto automáticamente provocó una revisión del sector inmobiliario con precios previstos a la baja para la oferta inmobiliaria, particularmente en países como España. Silvia, estos datos, te admito que vamos muy pegados al dato. Has visto que en una semana se nos ha cambiado el patio para el inmobiliario, pero con estos últimos datos que estamos conociendo, ¿qué te pide el cuerpo? Bueno, vamos a ver. Yo creo que es un debate muy interesante porque tiene muchos elementos. Lógicamente, cuando los tipos de interés suben y se acercan a la rentabilidad del activo, sea el que sea, en este caso el inmobiliario, la demanda retrocede. Estamos en un contexto donde vamos a ver una restricción del crédito por parte de los bancos, que van a prestar a condiciones quizá más exigentes, y eso también frena la demanda. Con lo cual, en países que van por delante que nosotros, lo que estamos viendo es una desaceleración en la venta de viviendas, ya sean nuevas o utilizadas, una corrección de los precios, que es normal como en cualquier otro activo o cualquier otro ciclo, pero eso es una cosa, o sea, el mercado real, lo normal es que desacelere algo, y otra cosa son las cotizaciones con las que nosotros vivimos a nivel inversión. Y hoy las compañías europeas inmobiliarias cotizan a un descuento sobre net asset value de sus activos del 50%. Entonces, solo si piensas que viene una crisis enorme, puedes pensar que esas compañías están muy caras. Entonces, ¿qué puede darse? Un escenario donde verdaderamente confirmemos esa desaceleración y, sin embargo, tengamos un buen comportamiento de las acciones, porque en ese caso, si no tenemos esa corrección de los valores en libros en la misma magnitud, podemos tener un buen comportamiento. Nosotros aquí hoy tenemos una visión neutra. En Lombago 10 tenemos inversiones en mercado inmobiliario, en las carteras, pero no estamos a nuestros niveles máximos. Es un activo que descorrelaciona relativamente, que a largo plazo te añade algo de valor y que después de las correcciones del año pasado pues está atractivamente bien valorado. Pero no tenemos hoy una apuesta, no es nuestra apuesta número uno. Pues Silvia, gracias como siempre. A ti, como siempre. Como siempre. Ya has visto, o sea, ya añadiría, nos vamos porque no cabemos, porque nos gusta estar en la misma planta, porque vamos a estar mejor. Tendremos en la nueva redacción hasta piscina, así que ¿En serio? La próxima vez
Pues nada, la próxima encantada. vez, bañador. Pero además, como supongo que es notorio para todos, tenemos unos vecinos muy pesados, supongo como suele pasar en el grueso de los edificios de Madrid. Y bueno, pues ellos también querían despedirse de la audiencia y nos han montado este festival, ¿no? de obras. En fin, cosas del streaming prácticamente en directo. Silvia, gracias, oye, por estos 4 años de colaboración, que serán muchos más con nuestros podcasts. Gracias por ayudarnos también a ser una de las personas que ha hecho que estos sean los podcasts financieros más escuchados de España. Así que espero pues tenerte 4, 8, 12 años más con nosotros. Pues aquí me tendrás, en nuestras nuevas instalaciones y las que vengan después. Sí, y encantada de colaborar con vosotros, y nuestro compromiso sigue con vosotros, y aquí estamos para cuando queráis. Muy bien. Amigos inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com, el portal líder en información financiera en España, según los últimos datos que hemos conocido además hoy por GFK Damm. Vamos a hacer una pausa de días para culminar precisamente lo que os estábamos contando, para hacer la mudanza. Tenemos que acabar de desmontar el estudio, aunque ya hay algo, yo he hecho faltar algunas cosas, pero no sé si demasiadas. Y a partir de la semana que viene sí ya estaremos operativos desde nuestras nuevas instalaciones, como os comentaba, del grupo de la zona financiera de Madrid, en la City madrileña, allí en pleno centro noticioso. Así que nada, nos vemos en unos días. Alejandro Ramírez sí grabará mañana sus episodios, así que no os lo perdáis. Y además tenemos listo, porque lo hemos grabado previamente, la programación de fin de semana. En todo caso, nosotros nos reencontramos a partir del martes. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.